Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Yo espero que ustedes, por ser el Día del Señor, así como su servidor, estemos muy contentos por alabar y glorificar su nombre. Antes de comenzar el estudio de este día, quiero dar un anuncio, o corresponde a dos anuncios. Quiero invitarles, si ustedes lo desean, a que me sintonicen los días lunes y miércoles. Yo les explico. El día lunes tengo un programa que se transmite a través de Facebook y el programa se llama Cultivando Vidas para Cristo. Usted lo puede sintonizar a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, hora de Centroamérica. Este programa trata de presentar mensajes de la palabra de Dios, pero a la vez es combinado con elevar oraciones a nuestro Señor, y usted a través del programa, cuando lo está sintonizando, puede hacer sus peticiones. Nosotros las tomamos en cuenta para orar por sus diferentes necesidades o agradecimientos. De manera pues que quedan invitados para todos los lunes a las 6 de la tarde para escuchar el programa Cultivando Vidas para Cristo. El segundo programa que tengo es los días miércoles. El programa de los días miércoles se llama Te daré lo mejor. Te daré lo mejor. Presento estudios bíblicos que por supuesto son de mucho interés para todos nosotros. Este programa lo presento a través de El Alumbrador Cristiano. Así es la página global. Usted lo puede buscar a través de El Alumbrador Cristiano, identificando el programa Te daré lo mejor, todos los miércoles a las 5 de la tarde, siempre hora de El Salvador y Centroamérica. De manera pues que están invitados a sintonizar estos dos programas. Bueno, ahora quiero continuar con este interesante tema que ya por 3 semanas, hoy es el cuarto día del Señor, que estaré presentando la caída del hombre. Ahora voy a presentar las partes 7ª y 8ª, y con estas dos partes daré por concluido este tema. Para la próxima semana siempre voy a presentar un tema de mucho interés, tanto para mí como para ustedes. Realmente siempre les digo que no hay estudio de la palabra de Dios que no sea interesante. Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su enseñanza. Voy a hacer siempre un repaso de lo que he venido tratando en estas 6 clases que ya ustedes están disponibles a través de YouTube. Usted las puede buscar con el tema La caída del hombre, Alexander Castellanos, y ahí puede escuchar esas 6 partes que ya he disertado. Y este día, pues ya por la tarde, usted también puede sintonizar las partes 7ª y 8ª. En este tema de la caída del hombre, he hablado acerca de la tentación y la caída, del encuentro de Dios con la pareja caída, de las consecuencias de la caída. Allí vimos 3 aspectos importantes: la maldición contra la serpiente, la sentencia contra la mujer y la sentencia contra el hombre y la maldición sobre la tierra.
Luego vimos un cuarto aspecto muy importante acerca de un nuevo hombre y un nuevo atuendo, refiriéndonos a la fe de Adán y la gracia de Dios. Y el último punto mayor que hemos visto se trata acerca de la expulsión del huerto. Luego, el domingo recién pasado, iniciamos ya las aplicaciones que se dan en todos estos versículos que hemos estado estudiando desde el 1 hasta el 24. Y empezamos a ver la elección del hombre, que lo estamos basando en Génesis capítulo 2, versículo 9, 16, 17 y capítulo 3, versos 1 al 24. Estas son las lecciones que tienen como una aplicación para nuestra vida en Cristo Jesús. Hemos visto ya dos aspectos muy interesantes en relación a lo que aquí hemos estado estudiando. Ya hemos visto sobre todo la parte que corresponde, que ocupará el centro de mi vida. Ahora vamos a estudiar la segunda parte de la elección del hombre, que corresponde a confiaré en Dios. Confiaré en Dios. El árbol prohibido, como hemos venido estudiando, planteaba una prueba de relación. El conocimiento del bien y del mal puede querer decir algo así como la capacidad de saberlo todo. O sea, el tipo de conocimiento que únicamente tiene nuestro Dios. El hombre simplemente no puede tener tal conocimiento. Sin embargo, incluso si pudieras, sería incapaz de controlarlo, porque el hombre no es Dios. Se puede hacer Dios en minúscula, pero que sea Dios como el Dios Todopoderoso, nunca. El árbol prohibido, entonces, representa una prueba de relación del hombre con Dios, que precisamente implica confianza. Entonces viene una interrogante: ¿confiaré o confiará el hombre en Dios creyendo que Él es bueno y amoroso y únicamente desea lo mejor para él? ¿O lo verá como un Dios celoso, tratando de ocultarse o ocultarle, mejor dicho, al hombre una experiencia maravillosa, como sugirió la serpiente en el Edén? Bueno, la cuestión de confiar en Dios siempre ha sido fundamental para la relación del hombre con Él. Y es especialmente evidente en dos ejemplos bíblicos que les quiero presentar. Estos dos ejemplos bíblicos es a través, el primero, de Noé. Noé decidió confiar en la advertencia de Dios en cuanto a que vendría un diluvio sobre la tierra a destruir toda carne. Al hacerlo, tenía que ir en contra de la sabiduría y en contra del conocimiento comunes de toda sociedad. Noten lo que nosotros tenemos específicamente en Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Ahora quiero que pasemos a leer 2 Pedro capítulo 3, los versos 3 hasta el 7. Noten
pongámosle especial cuidado a las palabras que aquí nos dice el apóstol Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Esta es la aplicación que se da precisamente para Noé. Pero el segundo caso es el caso de Moisés. Moisés, aquí dice, Moisés también eligió confiar en Dios. Esa es la realidad. Moisés eligió confiar en Dios. Tuvo que ir en contra de todo lo que sabía era verdad desde el punto de vista humano para poder volver a Egipto y así poder liberar a su pueblo hebreo de la esclavitud. Entonces, después de todo, Moisés era un fugitivo de la justicia. Recuerden que él había asesinado a un hombre que estaba dándole maltrato a uno de sus compatriotas. Entonces, Egipto en aquel tiempo era la nación más poderosa del mundo y Faraón no cedería a las demandas de un hombre que había estado cuidando ovejas en el desierto durante 40 años. Entonces podemos decir lo siguiente, que ¿qué garantía podría presentarle al pueblo hebreo que Dios realmente podría librarlos de la esclavitud? ¿Qué garantías podría presentarle? Entonces, cada paso en el proceso de la liberación incluía confianza. ¿Por qué digo que incluía confianza? Bueno, confianza en que Dios salvaría a los israelitas de las plagas que cayeron sobre los egipcios, de la ira del ejército de Faraón y del mar que envolvió a sus perseguidores. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el desierto Moisés y el pueblo tenían que confiar que Dios proporcionaría agua, proporcionaría maná y codornices para que ellos no perecieran. Tuvieron que confiar en que les concedería la victoria sobre los amalecitas que los emboscaron camino al monte Sinaí. Miren, quiero presentarles una cita. Vamos a leer de Hebreos capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 11 hay una cita muy interesante desde los versos 24 hasta el 29. Noten lo que aquí está expresando el escritor de Hebreos. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo
temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿qué vemos? Que una y otra vez el Señor demostró su naturaleza como el Dios amoroso de Israel, que únicamente deseaba lo mejor para ellos. Porque esa es la realidad que nosotros podemos ver. Dios deseaba siempre lo mejor para ellos. La palabra que se presenta aquí, aún así, una y otra vez, murmuraron contra él, sosteniendo que él los había sacado de Egipto para dejarlos morir en el desierto. Esa fue la naturaleza de Israel. Protestar siempre a pesar de las múltiples bendiciones que Dios ya les había dado y que les seguía dando. Entonces, por último, cuando acampaban en la frontera de la tierra prometida y se negaron a entrar en ella porque no confiaban en que Dios les daría la victoria. Miren lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La palabra que se traduce como creerán en Números capítulo 14, versículo 11, tiene una connotación de confianza. Esa es la connotación, una connotación de confianza. Entonces, el pueblo creía en Dios de una manera intelectual y sabían que había hecho grandes milagros. Sin embargo, todavía no confiaban en Él, porque no estaban dispuestos a entregar sus vidas y su futuro a su cuidado, o sea, al cuidado de Dios. Entonces, durante su ministerio personal, el Señor Jesucristo observó la misma falta de confianza entre el pueblo judío. Durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero dice la Escritura que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Juan capítulo 2, versos 23 y 24. El primer verbo usado por el apóstol Juan en el tiempo aoristo, por lo general quiere decir acción de instante, o sea, acción inmediata, un tipo de creencia o de fe momentánea. Entonces, no requiere de compromiso, por lo que no es una fe salvadora. Pero el segundo término es de la misma palabra que a menudo se traduce como creer. Sin embargo, en el tiempo imperfecto, he dicho el tiempo aoristo, ahora me refiero al tiempo imperfecto, se refiere a la acción continua de creer, o sea, confiar, encomendar o comprometerse. Ese es el tiempo imperfecto, la acción continua de creer, confiar, encomendar o comprometerse. Entonces, el apóstol Juan estaba diciendo que Jesús no tenía fe en la fe de ellos, o que Jesús no se encomendaba a ellos porque ellos no se encomendaban, o sea, no se comprometían, en otras palabras, a Él. Entonces, la fe
que salva no es simplemente un asentimiento mental. Yo no voy a ser salvo por asentir en mi mente de que esa fe me va a salvar, y eso es la confusión de tanta gente cuando anda en búsqueda de la verdad. Piensan que una fe que está aquí en la mente, se refieren al corazón, a los sentimientos, esa es la fe que le va a salvar. No, la fe que salva no es simplemente un asentimiento mental de su existencia o milagros. La fe requiere que confiemos y que nos comprometamos con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Mire lo que se nos presenta en Juan capítulo 2, versos 23 al 25. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues que, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, este es el tipo de interrogante en cuanto a la fe que enfrentaron Adán y Eva. Ellos sabían que Dios era su creador y que le debían sus vidas, su medio ambiente y todas sus provisiones. Sabían todo eso, lo sabían perfectamente, porque quién sabe por cuántos años desde que fueron creados por nuestro Dios, se vivieron alimentando del jardín del Edén. Adán no tenía que sudar para agarrar los alimentos. Como dice el dicho popular, todo era maravilloso, todo era muy maravilloso. Todavía deseaban tomar sus propias decisiones en lugar de obedecer a Dios y confiar que Él sabía que era lo mejor para ellos. Pero bueno, el tercer punto que me estoy refiriendo a la elección del hombre, quiero hacer ver esta situación. Y la situación es: ¿obedeceré los mandamientos de Dios? ¿Obedeceré los mandamientos de Dios? Es una interrogante para nosotros. Bueno, el árbol prohibido planteó una prueba de mandamiento. En este caso, la prueba de la primera pareja fue dada con un negativo, o sea, algo prohibido. Se les dijo que no debían hacer una cosa determinada, o sea, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la importancia de la prueba no estaba en la acción prohibida, ya que comer del fruto de este árbol no había sido inmoral ni intrínsecamente malo, por decirlo así. Noten que el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Miren, dos cosas. La mujer se da cuenta que el árbol era bueno para comer, no era veneno, no se iba a morir por comerlo. Segundo, la mujer vio que el árbol era, o el fruto, mejor dicho, era agradable a los ojos. Era agradable a los ojos. Es como en nuestro medio ambiente no vemos manzanas, ni melocotones, ni duranos, pero tenemos los mangos
Y cuando usted ve a esos mangos frondosos y están chapudos, o sea, de un color rosado fuerte, el deseo que usted tiene es comer y saciarse de los mangos de ese árbol. Pues esto le pasó a la mujer. Dice que tomó uno de los frutos y lo comió. Entonces trajo un poco para que su marido disfrutara. Bueno, el fruto no era venenoso, ni estaba podrido, sino que era deseable, era delicioso. O sea que aquí vemos una tentación que pasó de ser tentación al hecho. Eva no se conformó con lo que el Señor le había dicho. Mire, yo quiero ilustrar esto con un billete de dólar. Para mis hermanos que no lo saben, nuestra moneda es el dólar americano. Desde el 1 de enero, lamentablemente, del año 2001. Y lo digo lamentable porque eso hizo que nuestra vida en este país de El Salvador se transformara en una vida cara por tener nuestra moneda como el dólar americano. Este billete es de 10 dólares, pero yo le pido a usted, que yo no lo tengo, por eso no lo hice, que le ponga un cero más. Imagínense que este billete es de 100 dólares, imagínenlo. Y usted, lo voy a poner, haga de caso que usted lo está viendo, lo pongo a un lado y ahí lo dejo tirado, el billete de 100 dólares. Ahí lo dejo, termino mi clase, yo me voy, estamos reunidos, hay 100, 200, 300 hermanos. Y tal vez uno o dos hermanos o hermanas o amigos están viendo el billete y están viendo cómo se lo jalan. ¿Ve? Porque son 100 dólares que realmente si usted sabe gastar, invertir 100 dólares, le pueden servir para 2, 3, 4 días de comida, depende de lo que usted coma, ¿verdad? Y si yo le transformo este billete a las monedas de otros países, imagínese, ayer yo estaba consultando, yo estuve en Bogotá, Colombia, hace como 3 o 4 años. El peso colombiano, realmente yo quiero platicar con un hermano colombiano y preguntarle cómo manejan la vida, porque por $1 le dan, al día de ayer yo consulté, le dan 3.848.10 pesos colombianos por $1. O sea, por ese billete de 100 dólares, al transformarlo a pesos colombianos le dan 384.810 pesos colombianos. Algo risible, ¿verdad? Pero son las monedas. Entonces, el asunto es, ¿qué puede usted hacer cuando usted de la tentación, usted se jala ese billete? Yo sé que le va a dar un poder de adquisición para alimentos o lo que usted quiera, considerable. Entonces, ¿por qué estoy ilustrando esta situación? Porque esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Esa fue la situación, no resistieron ante tal situación. El punto de la prohibición era que Dios la había dado. Dios había dado esa prohibición. Él es el único con derecho a decidir lo que es bueno o lo que es malo que el hombre haga o que el hombre consuma. Los mandamientos de Dios no están regidos por leyes del bien o del mal fuera o más allá
de él mismo. Algo es correcto, hermanos, si Dios le ordena al hombre hacerlo. Fíjese bien. Algo es correcto si Dios le ordena al hombre hacerlo, y malo si él lo prohíbe, como en el caso del árbol del bien y el mal. No tienen que comer, les dice. No lo tenían que hacer. No ha establecido ningún último criterio adicional. No hay otros criterios, hermanos. Si Dios me dice, Alexander, tú junto con la iglesia te debes congregar cada primer día de la semana, conmemorar a través de los elementos de la cena del Señor, cantar, orar, ofrendar, yo lo tengo que hacer. Pero si Él me dice que yo no tengo que usar los instrumentos musicales para la adoración, entonces también debo de acatar esa situación. No ha establecido Dios ningún último criterio adicional, hermanos. No tenemos que ir más allá de lo que no es correcto. Es, por ejemplo, vamos a suponer, mi hija Ligia prepara los elementos para la cena del Señor. Y un día domingo me dice, mire papi, se me olvidó preparar el pan sin levadura. Y mire, pero voy a ir a traer una tortilla y la voy a partir. No. Es mejor pedirle perdón a Dios o esperarlo que se haga el pan, ver cómo se soluciona esa situación, pero no podemos nosotros sustituir lo que Dios ha dicho. No podemos, hermanos. Tenemos que ser. Yo recuerdo una vez que una hermana, y eso estoy hablando de 35 años atrás por lo menos, me dice, fíjese hermano Alexander, que ayer domingo era un día lunes, que ayer domingo a mí se me olvidó, hermano, ir a comprar el jugo de uva. Y fíjese que de escondiditas me fui a la tienda y compré una gaseosa de uva o una soda. Y eso, con eso conmemoramos la cena del Señor. Y yo le dije, ¿sabe, hermana? Que era mejor que usted le pidiera perdón a Dios delante de la iglesia y le dijera de su pecado y no haber conmemorado con un elemento que el Señor no lo permite. Nosotros no podemos cambiar, hermanos, lo que Dios ha establecido. Tenemos que ser correctos. Bueno, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal era una prueba para ver si el hombre confiaba en Dios. ¿Ven? Era para ver si el hombre confiaba en Dios, para ver hasta qué grado le quería obedecer y valoraría su relación con Él. Dios sabía que sin límites los seres humanos que había creado pronto se verían a sí mismos como el centro del universo. Sus vidas se centrarían en ellos mismos y no en Él, porque esta es la situación. Esta es la situación. Cuando el hombre cambia, lo que el hombre hace es que las cosas se centren en Él. Se centren en Él y no se centren en realmente nuestro Dios. Y asumirían que todo debe girar en torno a sus deseos, o sea, a los deseos humanos. Una vez que el enfoque del hombre se internalizaba, pensaría únicamente en sí mismo y usaría a otros para satisfacer sus deseos egoístas. Sería insensible a las necesidades de los que le rodean. En pocas palabras, hermanos, en lugar de llegar a ser como Dios, se volverían como el diablo. Esa es la realidad. El hombre, cuando actúa así, de esa manera, se vuelve como el diablo. Los 10 mandamientos son a menudo vistos como reglas o leyes arbitrarias cuando los padres los citan, por ejemplo, para alejar a sus hijos de problemas graves.
así como la serpiente impugnó los motivos de Dios por prohibirles a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. También a veces los hijos cuestionan los motivos de sus padres porque les imponen normas morales. A diferencia de los 10 mandamientos, las leyes morales o éticas se derivan de la naturaleza y ser de Dios. Entonces, desde un punto de vista moral, nuestro Dios es eternamente consecuente dentro de sí mismo. El escritor Santiago dijo, noten lo que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y noten, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Santiago 1:17. O sea, Dios no cambia. Dios ha dicho esto y así se mantiene por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los principios detrás de leyes, como los 10 mandamientos, son eternamente verdaderos en vista de que reflejan la naturaleza misma de Dios. A excepción, por supuesto, hago la aclaración de que no se puede tomar en cuenta por los cristianos el mandamiento de guardar el sábado como día de reposo, porque perteneció a la antigua ley. Entonces, Dios le dio al hombre un mandamiento en el huerto. Cuando la primera pareja lo consideró que ese mandamiento era arbitrario, ¿lo cumplo o no lo cumplo? ¿Me importa o no me importa? Entonces, el hombre lo desobedeció y el resultado fue un resultado desastroso. Llevó a la mentira, llevó a la racionalización, o sea, a razonar humanamente hablando, y el pasarse la culpa uno al otro. El hombre culpó a la mujer culpó a la serpiente, no se querían hacer responsables. Todo pecado, sea en violación de un mandamiento aparentemente arbitrario en contra de los mandamientos éticos y morales, incluye una distorsión de la verdad. Adán y Eva no fueron sinceros con Dios, ni consigo mismos, ni entre sí. Fíjense bien, no fueron sinceros con Dios, no fueron sinceros con ellos mismos, y no fueron sinceros el uno para con el otro, el hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre, en vista de que dieron excusas para su comportamiento. La vida de verdad e integridad de Jesús es una confirmación de la manera como el hombre estaba destinado a vivir si lo que deseaba es armonía consigo mismo y en las relaciones humanas. Ningún hogar o sociedad puede perdurar a menos que se fundamente en la verdad entre los seres humanos. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Lo más importante de la ley. Y después dice, y el primero y grande mandamiento refleja precisamente la clase de personas para la que nosotros fuimos creados. Es decir, no fuimos creados para ser dioses ni centro de atención. Los mandamientos principales para nuestras vidas son amar a Dios, es decir, colocándolo en el centro de nuestras vidas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en lugar de pasar la mayor parte de nuestras vidas complaciéndonos a nosotros mismos. Esto requiere de vidas que primero miren hacia arriba a Dios y luego que miremos hacia nuestro prójimo. Debemos, hermanos, estar practicando la santidad, la justicia, la misericordia
la compasión diaria. Hemos de reflejar precisamente la naturaleza y el carácter de Dios en el mundo para que las personas se den cuenta de cuán maravilloso es el Dios que tenemos y le glorifiquen. Yo quiero, para terminar esta primera parte, leerles esta porción que tengo aquí precisamente en Lucas, en los versos 27 hasta el 36. Es un poco largo, pero está encerrado todo esto que he venido diciendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Luego Mateo 5:33 en adelante. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, esto es lo que precisamente se nos presenta a nosotros en esta situación tan especial que nosotros debemos de tomar en cuenta en esta parte de lo que corresponde a la elección del hombre. La elección del hombre es algo que debe de tomarse con sumo y pleno cuidado. Dios bendiga su bendita palabra. Como siempre, les animo, les invito a, en unos 25 minutos, 30 minutos a lo sumo, continuar con esta octava parte y última parte de este tema tan interesante como lo es la caída del hombre. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias porque tú nos has ayudado a que presentemos tu palabra, especialmente a tu servidor, y que sea de edificación, que sea de tal manera que nos ayude a ser cada día mejor, que nunca imitemos lo malo, sino que por el contrario, que hagamos tu santa voluntad, para que cada día caminemos hacia nuestra meta final, que es el cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.